La escena era perfecta, el imponente vestíbulo de una boda de cuento de hadas, y allí estaba yo, de pie en la entrada, envuelta en un vestido que había creado con mis propias manos. Una pieza de discreta elegancia, de líneas puras y un valor que superó el coste total de la mitad de los invitados juntos. Cuando me presenté al equipo, vi sus ojos muy abiertos y sus dedos nerviosos deslizándose por la pantalla de la tableta. Una pausa incómoda, una nueva mirada y luego las palabras que lo destrozaron todo. Lo siento, pero tu nombre no está en la lista. Pensé que era un error. Al fin y al cabo, yo había diseñado cada invitación, cada detalle de la decoración, cada línea del menú. Incluso el vestido de novia se me había escapado de las manos. Pero cuando me volví hacia mi madre, no había sorpresa en su rostro, solo una sonrisa irónica, casi divertida. Se acercó, bajó la voz como si compartiera un sucio secreto y soltó: tu hermana se va a casar y forma parte de una gran familia. No podemos permitir que una pobre costurera aparezca aquí y manche nuestra imagen. Fue en ese momento cuando todo cobró sentido. Cada mirada desdeñosa, cada risa ahogada, cada vez que me ignoraban como si no existiera. Nunca tuvieron la intención de incluirme. Era lo suficientemente bueno para trabajar, crear, servir, pero nunca ser visto. Ser reconocido. Entonces sonríe. No una sonrisa amarga, sino de esas que preceden a un golpe certero. Le di la espalda a ese mundo de hipocresía, pero antes de marcharme solté una frase que resonará durante mucho tiempo: no hay problema. Pero no olvides pagar el vestido. 3 días después, mi madre abrió la factura. El valor, $27.500. El teléfono no dejó de sonar. 98 llamadas perdidas. Un mensaje de voz desesperado: Claire, tenemos que hablar sobre este proyecto de ley. Creo que ha habido un malentendido. Pero no lo hubo. Y no respondí. Esta no es solo una historia sobre la exclusión. Se trata del momento en que quien desprecia se revela como la clave de todo. ¿Y qué vino después? Esto cambió todo. Claire Sutton tenía 32 años, era soltera y vivía sola en una casa reformada encima de una tranquila galería en Savannah. A primera vista parecía una mujer corriente, educada, reservada, de habla mesurada. Pero detrás de ese aire discreto se encontraba una de las mentes más brillantes de la alta costura nupcial. Bajo el seudónimo de Eloise había vestido a herederas, magnates de los medios e hijas de políticos con creaciones que no gritaban sino que susurraban lujo, cada puntada hecha a mano, cada detalle una obra de arte. Su trabajo era leyenda en los círculos más exclusivos, pero para su familia ella era solo Claire. La hija que no encajaba. Los Sutton eran una familia sureña que medía el valor de las personas por el apellido que llevaban. Linda, su madre, había transformado el matrimonio de sus hijas en una estrategia de ascenso social. Raquel, la primogénita, era la joya de la corona, pulida, impecable, moldeada para casarse bien y brillar en las cenas de gala. Claire, con sus manos llenas de callos y sus noches de insomnio dibujando modelos a la luz de una lámpara, siempre había sido una molestia. Su padre, el único que había creído en ella, había muerto cuando ella tenía 16 años. Desde entonces Claire fue tolerada, nunca celebrada. Entonces, cuando Rachel llamó meses antes de la boda diciendo: quiero algo único, algo diferente, un rayo de esperanza encendió en Claire. Su hermana habló de economía, de cómo el ojo clínico de Claire salvaría a miles de personas. Ella aceptó, no por el dinero, sino por la ilusión de que esta vez la verían. Pasó 120 horas cosiendo el vestido de la novia, encajes raros importados y terminó cada costura a mano. También diseñó los menús, los carteles de bienvenida y el plano de asientos. Nadie preguntó cuánto costaba. Nadie se ofreció a pagar. Los Sutton simplemente esperaban que ella diera, como siempre lo había hecho. El día de su boda, Claire se vistió cuidadosamente no para impresionar, sino para honrar su propio trabajo. Su vestido, creación propia en seda gris claro, era puro refinamiento, cuello alto, silueta impecable, elegante sin acaparar la atención. En los labios, un rosa pálido. En sus orejas, unos pendientes heredados de su padre, su último recuerdo de él. Fue un homenaje silencioso a la mujer en la que se había convertido, a pesar de todo. Al llegar al inmueble, la ceremonia aún no había comenzado.
Pasó junto a la fuente de piedra, atravesó el arco de rosas trepadoras que ella misma había sugerido en el proyecto y llegó a la entrada de recepción. Una mujer joven con una tableta en la mano la detuvo. Claire Sutton, dijo sonriendo. La chica escribió, frunció el ceño y volvió a escribir. ¿Podrías deletrearlo? Después de otra búsqueda infructuosa, llegó la frase que le heló la sangre a Claire, a pesar de la máscara de serenidad que llevaba como una armadura. Lo siento, pero tu nombre no está en la lista. Ella respiró hondo. Yo diseñé el vestido de la novia. Soy su hermana. El empleado parecía realmente angustiado. Lo entiendo, pero la lista está cerrada. No puedo dejar entrar a nadie que no esté autorizado. Fue entonces cuando vio a su madre acercarse, deslizándose por el suelo de mármol como si fuera la dueña del lugar. No había preocupación en su rostro. No es de extrañar. Solo una expresión de alguien que ya estaba esperando ese momento. Tú viniste, dijo Linda con calma estudiada. Eso fue valiente. Claire mantuvo su voz baja pero firme. No estoy en la lista. No, confirmó Linda, cruzando las manos con calculada elegancia. No te incluimos. ¿Por qué? Claire sintió el peso de la pregunta, pero no dejó que se notara. Su madre miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Luego, bajando la voz, Rachel se va a casar con un miembro de una familia importante. Rica. Influyente. No podemos permitir que una costurera aparezca aquí con un vestido hecho en casa, recordándoles a todos de dónde venimos. Las palabras dolieron, pero Claire no se inmutó. No soy una carga. Nunca fuiste como nosotros, respondió Linda, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Siempre has seguido tu propio camino, y eso está bien. Pero hoy no es tu día. Es el de Rachel. Déjala brillar. El corazón de Claire latía con fuerza, pero su voz permanecía tranquila. Yo hice el vestido. Y estamos agradecidos, dijo Linda, con una gentileza que fue más cruel que un grito. Pero el trabajo ya está hecho. Fue entonces cuando Claire comprendió, no se trataba de olvidar. Fue una elección. Un rechazo calculado. Luego sonrió, no con amargura, sino con la claridad de alguien que finalmente ve la verdad desnuda. No hay problema, dijo antes de darse la vuelta. No olvides pagar el vestido. Y se fue. Sin lágrimas. Sin mirar atrás. Se subió a su auto, sacó su celular y envió la factura que llevaba días lista, detallada, profesional, incuestionable. 3 días después, mientras tomaba té en un café tranquilo, Claire miró su teléfono celular. 98 llamadas perdidas. Un mensaje de voz entre cortés y desesperado. Claire, tenemos que hablar sobre este proyecto de ley. Creo que ha habido un error. Por favor, llámame. Ella no llamó. Algunas deudas no se pueden pagar con dinero. ¿Pero este? Ese sí. Y Claire no contestó el teléfono después de la factura, ni después del mensaje. Su silencio ya no era pasividad, era poder. Mientras revolvía la cuchara en el té, sus pensamientos volaron a lugares a los que ningún valor monetario podía llegar. Lugares más antiguos que la ira, más profundos que el orgullo. Ella no siempre había estado tan serena. Hubo un tiempo en el que Claire Sutton lloraba por cenas frías y cumpleaños olvidados. Una época en la que se envolvía en vestidos ajustados y sonrisas forzadas, esperando un único gesto de aprobación de su madre. Pero esa aprobación nunca llegó. No cuando pinté. No cuando quedó segundo en un concurso de arte regional. Ni siquiera cuando sus bocetos de moda se publicaron de forma anónima en una revista estudiantil en su último año de secundaria. En la familia Sutton el valor se medía por la capacidad de dar forma, no de crear. Rachel siempre había sido la estrella. Desde el jardín de infancia, sus dibujos se guardaban en el frigorífico y sus notas se exhibían en el almuerzo de los domingos. Asistió a clases de etiqueta y posó para fotografías que se exhibirían como trofeos. ¿Claire? Claire era la sombra que no encajaba en el retrato perfecto. Hasta que un día dejó de importarle. Porque algunas personas nacen para brillar en el centro de atención. Otros tejen la luz.
Y Claire finalmente había aprendido que no necesitaba el escenario de Sutton para ser extraordinario. Para ser visto. No como la hija desplazada de los Sutton, no como la hermana que nunca encajó en el molde, sino como Claire. La mujer que convirtió el rechazo en costura, la soledad en seda y cada cicatriz en un punto invisible que solo ella supo descifrar. Pero la ironía del destino tiene un sabor amargo y a veces, sirve sus lecciones en vasos de cristal. Cuando Rachel anunció su compromiso con Michael Grant, Claire no sintió el peso de la envidia, sino el peso de la prueba. Porque allí, en esa mesa decorada con vajilla tradicional y sonrisas practicadas, estaba el hombre que, sin saberlo, había construido un imperio gracias en parte a las manos que su propia familia siempre había ignorado. Las manos de Claire. Las costuras de Eloise. Ella podría haber dicho algo. Podría haberlo dejado caer, casualmente, entre un sorbo de vino y el comentario de su madre sobre el buffet. Michael, por cierto, ¿has oído hablar de Eloise? A sus novias les encanta mi escote. Imaginó la escena, el tenedor de Rachel flotando en el aire, los ojos de Linda Sutton entrecerrándose como si Claire acabara de escupir en el plato de porcelana de su bisabuela. ¡Qué absurdo, Claire! Siempre exageras. ¿Y Miguel? Se reía educado confundido mientras revisaba internamente los contratos, los pagos, las firmas digitales que nunca llevaron el apellido Sutton. No. Era mejor así. Mejor que Eloise permaneciera intacta, un secreto tan bien guardado que ni siquiera el marido de su hermana sospechaba que la mujer que firmaba sus cheques era la misma que a los 12 años, escondió lágrimas en el vestido de comunión de Rachel para que nadie notara las manchas de hierba. Mejor que su arte sea juzgado por lo que fue, no por la sangre que nunca lo quiso. Y sin embargo, había noches en las que Claire se despertaba con un hormigueo en las manos, como si todavía tuviera los dedos sujetando la aguja. Noches en las que se preguntaba cómo sería sentarse a la mesa no como el invitado tolerado, sino como el invitado de honor. Cómo sería escuchar tu propio nombre salir de la boca de Michael Grant no como un saludo forzado, «Oh Claire, qué sorpresa verte aquí», sino como un reconocimiento, «Tú eres la razón por la que nuestras novias lloran cuando se ven en el espejo». Pero esos pensamientos eran lujos, y Claire había aprendido desde el principio que los lujos tienen un precio alto. Así que los enterró bajo más trabajo, más bocetos, más noches en las que el único sonido en el estudio era el susurro de la seda y el tic-tac del reloj de pared que marcaba las horas que nadie jamás le devolvería. Hasta que una tarde llegó un sobre. No del tipo corriente con facturas o invitaciones que ella ignoraba, sino un sobre de papel grueso, sellado con cera roja. En el interior, una tarjeta escrita a mano, «Señorita Eloise, o deberíamos llamarla CE. El señor Grant solicita su presencia. Discreción garantizada». Claire sostuvo el papel como si fuera una granada. Porque Michael Grant no hizo solicitudes. Dio órdenes, firmó contratos, movió piezas en el tablero sin ensuciarse las manos. Y sin embargo ahí estaba, una invitación. O una trampa. Debería romperlo. Debería tirarlas al fuego como hizo con las cartas navideñas que su madre le enviaba por obligación. Pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez la furia silenciosa de los años tragados, hizo que sus dedos rastrearan la dirección en el GPS. La oficina de Michael Grant no olía a dinero. Olía a poder, cuero envejecido, café recién hecho y ese sutil aroma a tinta de bolígrafo que solo llevaban los hombres que todavía firmaban documentos a mano. Cuando ella entró, él estaba de espaldas, mirando por la ventana como si la ciudad fuera un reino que le perteneciera. Y en cierto modo pertenecía. «¿Viniste?», dijo sin darse la vuelta. No fue una pregunta. Claire no respondió. Al menos no como Claire. Se ajustó las gafas, se cruzó de brazos y dejó que el silencio hablara por Eloise. Solo cuando él finalmente se giró, ella lo vio, no había reconocimiento en sus ojos. No hubo ni una pizca de «oh, eres la hermana de Rachel». Solo estaba la expresión de un hombre que finalmente miró el rostro detrás del mito. No sabía que realmente existías, admitió Michael, y había algo casi reverente en su voz. Solo conocía sus costuras. Debería haber sonreído. Debería haber dicho algo ingenioso, algo que lo hiciera sentir incómodo, que lo hiciera cuestionar cada cheque que había emitido sin saber a quién. Pero lo que salió a la luz fue la verdad, cruda y sin filtros. Ahora lo sabes.
Y en ese momento por primera vez en años, Claire Sutton o Eloise, o CE, o cualquier nombre que hubiera usado para sobrevivir, no se sintió invisible. Se sentía peligrosa. La eliminación no fue un corte claro. Fue una erosión lenta, la comprensión que se estableció como un veneno de acción prolongada, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Claire no recibió respuesta de Linda. Ni un lo siento, lo olvidé, ni un lo comprobaré. Nada. Solo el elástico silencio que se extendía entre ellos, lo suficientemente tenue como para ignorarlo, lo suficientemente duro como para no romperlo. Podría haber insistido. Podría haber llamado, podría haber confrontado, podría haber dejado que la ira, ese viejo conocido que arde detrás de su esternón, dictara sus acciones. Pero no lo hizo. Porque Claire Sutton o Eloise o la mujer que cosía sueños en seda, habían aprendido hacía mucho tiempo que algunas batallas no se ganaban gritando. Fueron hechos con agujas. Y así continuó trabajando. El vestido estuvo listo 3 días antes de lo previsto. Una obra maestra de la alta costura francesa, con una cola que fluía como el agua y un corpiño tan preciso que parecía esculpido en el cuerpo de Rachel. Cada punto era un secreto, cada detalle una firma invisible. Claire lo entregó personalmente en una caja de madera forrada de raso, sin etiquetas, sin notas, sin nada que pudiera interpretarse como una petición de reconocimiento. Linda firmó el recibo con un gesto distraído, ya hablando por teléfono con la florista. Rachel ni siquiera levantó la vista cuando Claire dejó el paquete en la mesa de café de la suite nupcial. Gracias, dijo Rachel, sin levantar la vista de su iPad donde estaba revisando la disposición de la mesa. Eres un ángel. Un ángel. No una hermana. No un artista. Un ángel, esos seres que existen para servir, para ser invocados cuando sea necesario y olvidados cuando ya no sean útiles. Claire sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. De nada. Salió del hotel con las manos vacías, pero no con el corazón. Porque allí, entre el murmullo de los empleados arreglando los últimos detalles y el olor a rosas blancas inundando los pasillos, algo dentro de ella se reorganizó. No fue ira. No fue tristeza. Era una claridad cortante como la hoja de una tijera demasiado afilada para ignorarla. Nunca la verían. No importaba cuántos vestidos creara, cuántos detalles perfectos entregara con besos. Para ellos ella siempre sería la niña que dibujaba en las esquinas, la hermana que tenía habilidad con la aguja, la hija que escogía el camino equivocado. Y por primera vez, Claire se dio cuenta de que ya no quería que la vieran más. Porque ser visto por quien no sabe mirar es lo mismo que ser invisible. Regresó al estudio, cerró la puerta y solo entonces dejó que le temblaran las manos. No por debilidad. De anticipación. Porque Claire Sutton, la mujer que se había convertido en Eloise, que se había convertido en CE, que se había convertido en una sombra para sobrevivir, estaba a punto de dejar de ser invisible. Y cuando ella emergiera, no sería como un ángel. Sería como un incendio. En la recepción todavía resonaban los últimos suspiros de una noche que se negaba a terminar. Los cristales de los candelabros reflejaban la luz dorada como discretos cuchillos, cortando el aire lleno de perfumes caros y promesas aún más caras. Rachel, radiante con el vestido que Claire había cosido con sus propias manos, cada puntada era una súplica silenciosa de aprobación, giraba entre los invitados, su risa era una campana plateada sintonizada para sonar como gratitud, no como posesión. Michael, inmóvil junto a la ventana de la suite nupcial, observaba el jardín de abajo, donde los pétalos de las rosas que Claire había seleccionado uno a uno ahora se fundían con la tierra, pisoteada por zapatos de diseñador. Su camisa blanca, inmaculada apenas unas horas antes, empezaba a dar paso a la humedad de su sudor nervioso. No se dio vuelta cuando se abrió la puerta. Linda entró sin llamar, sus talones se hundieron ligeramente en la alfombra persa como si incluso el suelo conspirara para amortiguar su llegada. El vestido de seda color champán que Claire había sugerido que era elegante sin ser pretencioso, ahora se pegaba a su piel como una segunda capa de arrogancia. Sus dedos adornados con el anillo de esmeralda que había pertenecido a la familia durante generaciones, temblaban mientras sostenía la tableta. La pantalla iluminó su rostro con una luz fría y azulada, que resaltaba cada arruga de desdén que los años de Botox no habían logrado borrar. ¿Has visto? La voz de Linda era un susurro agudo, de esos que llevan más veneno que un grito.
Giró el dispositivo para que Michael pudiera leerlo, aunque sabía que él ya lo sabía. Todos lo sabían ahora. El correo electrónico de Claire no fue una bomba. Fue una obra de arte de venganza silenciosa. Cada línea, cada valor, cada descripción meticulosa de los servicios prestados, y nunca reconocidos, era como un ganchillo que trenzaba el velo de su propia hipocresía. Diseño y ejecución de vestido de novia, 180 horas, valor de mercado, $12,600. Revisiones de última hora para ajustes de iluminación, 42 horas, no facturadas previamente. Coordinación floral y decoración, 60 horas, 30% excedió el presupuesto debido a elección de proveedores premium no aprobados en el contrato. La lista continuaba, implacable, quirúrgica. En el pie de página, en negrita, total adeudado, $47,890. Plazo de pago, 7 días. Los retrasos devengarán intereses del 1,5% mensual, según cláusula 8.3 del contrato firmado el 12 de marzo de 2023. Michael finalmente se dio la vuelta. Su rostro, tan cuidadosamente esculpido para transmitir poder, ahora revelaba las grietas, la mandíbula tensa, el ojo izquierdo temblando en un tic que ni siquiera los mejores cirujanos plásticos de Nueva York podían disimular. Esto es un chantaje. Su voz era baja, pero el tono no dejaba dudas, era la primera vez en años que alguien, lo hacía sentir acorralado. Linda dejó escapar una risa seca, como hojas secas aplastadas bajo un tacón Louboutin. Sería un chantaje que pidiera dinero para no exponer nuestros secretos. Esto, golpeó la tableta con su perfecto esmalte de uñas nude, es una factura. Y aparentemente se lo debemos. Michael avanzó hasta la mesa de café, donde esperaba una botella de whisky de pura malta, medio vacía. Se sirvió 2 dedos del líquido ámbar y lo tragó como si pudiera quemar la verdad junto con su garganta. Ella no demandará. Su certeza sonó como una oración. Claire no tiene estómago para esto. Linda lo miró por encima del borde del vaso que no había tocado. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando cerraba negocios millonarios con un apretón de manos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. ¿No la conoces? Dejó que las palabras quedaran suspendidas, pesadas como el olor a flores marchitas en el aire. Ninguno de nosotros lo hace. Afuera, la noche se tragó los últimos vestigios del banquete. Las mesas, ahora desiertas, mostraban manchas de vino como heridas abiertas sobre el mantel blanco. Los arreglos florales, alguna vez exuberantes, colgaban cansados, con los pétalos caídos como lágrimas que nadie había derramado. Y en algún lugar, a kilómetros de distancia, Claire Sutton dormía con la tranquilidad de quien por fin había dejado de pedir permiso para ocupar espacio. Cuando saliera el sol, todavía estarían allí, atrapados en la trampa dorada que se habían construido. Pero ella ya estaba muy lejos. Rachel miró la pantalla del teléfono como si el nombre de Claire fuera una acusación implacable y parpadeante. La llamada saltó al buzón de voz por tercera vez y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Al otro lado de la mesa, Linda escribía con dedos temblorosos y la ira convertía sus letras en pequeños golpes contra la pantalla. Ella no puede hacer esto. Después de todo, no. Michael se cruzó de brazos con el cinismo grabado en cada línea de su rostro. Después de todo, repitió como si saboreara las palabras y las encontrara amargas. Después de que la trataste como a un favor incómodo. Después de que usaste su talento como moneda de cambio para un día perfecto que irónicamente solo existió porque ella lo creó. Rachel apretó los puños. Estás exagerando. Ella se ofreció a ayudar. No era un contrato. No fue un contrato porque nunca le diste esa opción. La voz de Michael era una espada fría. La redujiste a la tía solterona que cose mientras ella, esta misma persona, estaba redefiniendo toda una industria bajo un seudónimo. ¿Y ahora te sorprende que ella tome lo que es suyo? Linda dejó escapar una risa seca. $27,000. ¿Por un vestido? Eso es chantaje emocional. No. Michael señaló la pantalla. Esto es un recibo. Un documento que demuestra que por primera vez, alguien en esta familia trató a Claire Sutton como lo que es, una profesional. Mientras que tú la veías como un proyecto de caridad, el resto del mundo la veía como un genio.
El teléfono de Rachel volvió a vibrar. Esta vez no fue Claire. Era una notificación del banco, transferencia recibida, $27,500.00. Remitente C. Sutton. Ella jadeó como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Ella ya ha cargado? Linda palideció. Esto es un robo. Vamos a impugnarlo. Michael se limitó a sonreír, una sonrisa sin alegría, solo la amarga satisfacción de alguien que ve que se hace justicia en una sola dosis. ¿Disputa de qué? ¿Un servicio prestado? ¿Un valor justificado línea por línea? Cogió la computadora portátil y la giró para que ambos pudieran leer nuevamente. Ella no pidió permiso. No pidió reconocimiento. Simplemente tomó lo que era tuyo. Pausa. Justo como siempre lo hiciste con ella. Afuera, el viento agitaba los últimos faroles nupciales, ahora apagados. Dentro de la casa el silencio era tan denso que se podía escuchar el sonido del dinero golpeando la cuenta, no como un golpe, sino como el último punto final de una historia que Claire había decidido reescribir ella misma. Y por primera vez nadie en esta familia tenía derecho a editar una sola coma. La pantalla de la tableta iluminó el rostro de Keisa con una luz fría, pero Claire apenas parpadeó. El nombre Grant y Ellis colgaba allí imponente como una invitación que no necesitaba palabras para explicar su peso. Era la casa de alta costura la que años antes había rechazado su cartera con una sonrisa condescendiente y un talento prometedor pero inmaduro. Ahora el correo electrónico comenzaba con estimada Claire, no estimada Eloise, ni estimada diseñadora, y pedía una reunión para discutir una colaboración exclusiva. Ella no sonrió. No era venganza lo que sentía, sino algo más profundo, más silencioso, la sensación de que un círculo se cerraba sin que ella tuviera que forzarlo. Claire extendió la mano, tocó la pantalla con los dedos todavía ligeramente temblorosos por la mañana y deslizó el correo electrónico hacia abajo, como si pasara una página ya leída. Prográmelo para la próxima semana, dijo con voz firme. Y cancelar las entrevistas. ¿Todas? Keisa vaciló y sus dedos se cernieron sobre el dispositivo. Pero. Vogue insiste. Quieren una exclusiva sobre la transición. Pueden esperar. Claire se volvió hacia la ventana, donde el sol de la tarde pintaba rayas doradas sobre las telas dobladas sobre su mesa de trabajo. Oh no. Ya no se trata de lo que quieren. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de quietud que precede a una decisión irrevocable, como el momento antes de que las tijeras corten el hilo que sujeta un vestido al maniquí. Keisa asintió, escribió algo rápidamente y se fue, dejando a Claire sola con el sonido de su propia respiración y el susurro de las páginas de un cuaderno nuevo, aún virgen. Ella la abrió. No había bocetos terminados ni bocetos perfeccionados, solo el trazo tentativo de un bolígrafo que por primera vez en años no necesitaba ocultarse. Claire presionó la punta contra el papel y empezó a dibujar, no para un cliente ni para una colección, ni para demostrarle nada a nadie. Dibujó porque la línea se lo pedía, porque sus manos se lo recordaban, porque algo dentro de ella, finalmente libre, lo necesitaba. Afuera, la ciudad seguía su propio ritmo. Los coches tocaban la bocina, la gente pasaba corriendo, los escaparates mostraban tendencias que cambiarían en cuestión de semanas. Pero allí, entre esas cuatro paredes, el tiempo obedecía una cadencia distinta. Claire ya no era la sombra que firmaba como Eloise, ni la hija que pedía migajas de aprobación. Ella era la mujer que había enterrado su miedo en el ático de una casa vacía y lo había resucitado con un nombre propio. Cuando el teléfono volvió a vibrar, otro número desconocido, otra oportunidad, otro siempre conocimos tu potencial, no respondió. En lugar de eso, tomó su teléfono celular, abrió la galería y encontró la foto que había tomado esa mañana, la carta de su padre, ahora enmarcada sobre su escritorio, con las palabras mi brillante Claire visibles incluso desde la distancia. Puso el dispositivo en modo silencioso y volvió a dibujar. La línea del papel cobró vida, curva tras curva, como un hilo que se deshace en la oscuridad hasta que finalmente encuentra la luz. La mano de la niña tembló levemente mientras se levantaba, sus dedos apretando el bolígrafo como si pudiera escaparse en cualquier momento. ¿Qué pasa si no sé cómo hacerlo? La pregunta salió en voz baja, casi tragada por el peso de su propio miedo. Claire no sonrió de esa manera condescendiente que los profesores usaban para calmar a los estudiantes inseguros.
En cambio, se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa, y miró directamente a los ojos de la joven. Ya lo sabes. La declaración fue tan firme que la sala pareció contener la respiración. Lo que aún no sabes es cómo confiar en eso. Y es por eso que estamos aquí. Se apartó de la mesa y cogió un trozo de muselina blanca, estirándolo entre sus manos como si fuera una piel demasiado fina para ocultar la verdad. La primera vez que sostuve una aguja tenía 10 años. Mi madre me dijo que estaba perdiendo el tiempo. Mi profesora de arte se reía cuando hablaba de la costura como arte. ¿Y el primer estudio que me contrató? Me pagaron para que me quedara en un rincón, ajustando nuestros pantalones, mientras alguien más firmaba mi trabajo. Su voz no tembló. No había amargura, solo la claridad de quien ya había medido cada palabra antes de decirla. Pero seguí adelante. Porque cuando sabes. Agarró la tela entre sus dedos cuando sabes que hay un gesto hacia el papel en blanco, las tijeras, la máquina de coser en la esquina, es el único lenguaje que tiene sentido, no importa cuántas personas intenten convencerte de que estás equivocado. Vuelves. Todos los días. Hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta, no te estaban deteniendo. Te estaban diciendo que te estuvieras preparando. La chica de pelo rizado tragó saliva. ¿Qué pasa si cometió un error? Claire dejó caer la tela sobre la mesa, alisándola con la palma de su mano como si fuera un mapa de posibilidades. Cometerás errores. Todos cometeremos errores. La cuestión no es evitarlos. Es aprender a mirarlos a los ojos y decir, esto no me define. Tomó unas tijeras y cortó la muselina por la mitad, con un sonido agudo que resonó en el silencio. Aquí no hay borrones que no puedan convertirse en costuras. No hay defectos que no puedan convertirse en detalles. Con movimientos precisos comenzó a doblar los bordes de la tela cortada, transformando lo que era una lágrima en una delicada flor, fijada con un alfiler. La moda no se trata de perfección. Se trata de coraje. De decidir en cada punto, en cada línea, que existes. Que tu nombre merece ser dicho. Un descanso. Luego, con una sonrisa que no pedía nada a cambio, empujó la tela y las tijeras hacia la niña. Ahora muéstrame lo que sabes. Los vaqueros remendados en las rodillas pesaban mucho en las manos de la chica como una confesión. Mi tía dice que la moda es solo para los ricos, susurró con los ojos fijos en las costuras deshilachadas. Soy pobre. ¿Puede alguien como yo realmente hacer lo que tú haces? Las palabras flotaban en el aire, frágiles como una telaraña a la luz de la mañana. Claire se acercó no para responder, sino para ver. Su voz, baja pero inquebrantable, atravesó la duda como una hoja afilada. El lujo no es dinero, cariño. El lujo es saber que mereces ocupar un espacio. La chica parpadeó como si la idea fuera tan extraña como un vestido de seda en el polvo. Claire sonrió. La pieza más valiosa que jamás creé no costó una fortuna. Costó coraje. Alguien en algún rincón de la habitación dejó escapar un suspiro tembloroso. Cayó una lágrima, no de tristeza, sino de reconocimiento, de esas que queman la garganta antes de liberar la voz. Y entonces, como si se hubiera roto un hechizo, las manos empezaron a moverse. Los lápices rayaron el papel, al principio con vacilación y luego con trazos más atrevidos. Las telas se ponían a contraluz, se volteaban y se probaban. Surgieron preguntas al principio tímidamente, luego en cascada. Se rieron nerviosamente y luego libremente como pájaros que descubren el cielo por primera vez. A medida que el día se desvanecía, las chicas se fueron lentamente, cada una tomándose un segundo más de lo necesario. Uno dejó una nota doblada sobre la mesa, gracias por recibirme. Otra preguntó, ya en la puerta, si podía volver mañana. Claire estaba otra vez sola en el estudio. Caminó hasta la esquina trasera, donde un tablero de corcho apoyado contra la pared guardaba secretos. Prendido a él, un boceto amarillento, líneas temblorosas, acuarelas descoloridas, el primer vestido que había diseñado cuando tenía 10 años, coloreado con marcadores, pegado con trozos de encaje que había encontrado en la basura. Lo cogió con cuidado como si fuera de cristal. Luego, a la luz dorada de la tarde, desdobló una hoja nueva sobre la mesa central. El lápiz tocó el papel, no con la incertidumbre de antes, sino con la naturalidad de quien ya no pide permiso.
Las líneas fluían, no porque sus manos fueran infalibles, sino porque sabía que tenía derecho a dibujarlas. Su nombre ya no era un garabato escondido en una esquina de la página, era una firma, firme y sin remordimientos, Claire Sutton, escrita en líneas que no temblaban. El sol cambió de ángulo, besando la silueta recién nacida. La tinta aún húmeda brilló por un instante, como si el papel mismo respirara. Claire dio un paso atrás, ladeó la cabeza y sonrió. No porque fuera perfecto, sino porque era tuyo. Y esta vez todo el mundo lo vería. Así es como Claire Sutton, la niña olvidada a la sombra de su hermana, la costurera que recibía migajas de elogios, recuperó su nombre, su voz, su futuro. No con venganza, sino con claridad. No a través de batallas, sino a través de la verdad más simple y devastadora, no necesitaba demostrar nada a quienes la habían ignorado. Fue suficiente para brillar para aquellos que nunca habían sido vistos. Y quizás esta sea la venganza más poderosa de todas, no la lucha por ser aceptado, sino la gracia de florecer sin necesitar el aplauso de nadie. ¿Y tú? Si estuvieras en la posición de Claire, ¿qué habrías hecho? ¿Habrían sido suficientes las disculpas silenciosas o habrían ido más allá? Cuéntanos. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más profundamente. Y si cree como nosotros que historias como esta de traición, curación y renacimiento merecen ser contadas, regístrese. Cada semana traemos historias que lo demuestran, a veces, la voz más tranquila es la que grita más fuerte. Hasta la próxima.